vamos a detener en los requisitos que debe cumplir la escritura pública. Para ello yo les envié, bueno, un artículo referido al tema que vamos a volver, sobre el tema de identificación de los comparecientes, que bueno, que surgieron dudas en la clase anterior, entonces busqué un artículo que tenía en la revista Notariado del Colegio de Cava, y ese artículo, bueno, ahí establece específicamente el tema del DNI, del pasaporte para los extranjeros. Bueno, ya vamos a volver sobre ese tema. Este es para que lo tengan habla de los aspectos prácticos, por eso me pareció interesante que lo tuvieran. También la nueva reglamentación del DNI digital, que eso fue comunicado hace muy poco, en diciembre del año pasado. Y les envié una escritura dos escrituras en realidad. Una escritura que yo traté, una escritura tipo de las mías, pero traté de ir vinculándola con los artículos del Código Civil y los artículos de la Ley Orgánica, para que esta clase no sea, digamos, una cuestión tan teórica y puedan verlo cómo se aplica en la práctica en cuanto a los requisitos que debe cumplir la escritura pública, y los requisitos de forma, y cuáles son exigidos por la legislación de fondo y cuáles son exigidos por la legislación local. Cuáles de esos requisitos, podemos saber, ocasionan la nulidad del instrumento y cuáles pueden dar lugar a sanciones disciplinarias para el escribano. También les envié un PDF donde está esa misma escritura, extendida en el protocolo, y para que ustedes vean un poco lo que es el cierre contable, bueno, un ejemplo de lo que es la comparecencia con firma ruego, que ya vamos a ver, y las notas marginales, y para que vean en la práctica cómo es el tema de los salvados, para quienes los que no trabajan en escribanías, bueno, ver como más real esto que si estuviéramos en presencia, en la facultad, en el aula, podríamos hacer un taller y hacerlo como un poco más práctico, pero bueno, en las posibilidades que tenemos, me pareció interesante que lo puedan ver reflejado en un texto de una escritura de tipo, digamos. Así que ahora yo igual lo tengo para compartir pantalla, pero quería que también ustedes lo tengan para que después lo miren y cualquier duda me consultan. Vamos a continuar. Yo ahora voy a compartir el PowerPoint que nosotros veníamos trabajando la clase pasada. Y me voy a detener. ¿Me ven ahí? ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, doctora, perfecto, se ve. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Quieren hacer alguna duda, algún comentario con relación a la clase anterior? Antes de empezar. ¿Todo bien? Bueno, si no me interrumpen, habilitan el micrófono y me interrumpen. Habíamos tocado el artículo 301, habíamos hablado del artículo 301 que refería a los requisitos y del cual habíamos mencionado que se desprenden algunos deberes o principios fundamentales que rigen el ejercicio de la función notarial. Repasamos el artículo 301. Dice, el escribano debe recibir por sí mismo las declaraciones de las partes, de los comparecientes, sean partes, representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos y los elementos del acto, configurarlos técnicamente. Dice, las escrituras públicas que deben extenderse en un único acto pueden ser manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de texto, siempre que en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones con caracteres fácilmente legibles. Y luego establece lo que llamamos la excepción al principio de unidad de acto, que es una novedad, a diferencia del Código de Vélez, que ahora lo vamos a analizar más detenidamente, que dice que en los casos en que no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del escribano y obviamente pluralidad de otorgantes, los interesados pueden suscribir la escritura en distintas horas del mismo día de su otorgamiento. Este procedimiento puede utilizarse siempre que no se modifique el texto al tiempo de la primera firma. Entonces les decía que de este artículo 301 extraemos tres principios fundamentales que rigen el ejercicio de la función notarial. El primero, ya habíamos hablado, el principio de inmediación,
la primera audiencia, el primer contacto con el requirente del escribano tiene que ser personal y directo, es decir, debe recibir por sí mismo las declaraciones, debe tener contacto personal y directo con las personas, cosas, hechos, objetos de su autenticación. Esto es uno de los principios, les decía entonces, que rige el ejercicio de la función notarial. El segundo que se desprende de este artículo 301 es el principio de calificación. Recuerden cuando hablamos del proceso de las formas, es una de las etapas que indican los autores de derecho notarial, la calificación que realiza el escribano, forma parte de las operaciones de ejercicios que va a realizar, va a encuadrar de acuerdo al querer de las partes el acto jurídico en un acto jurídico determinado, realizando una determinación positiva y otra negativa y excluyendo otras figuras negociales. Esto va a depender entonces de las declaraciones, del requerimiento de las partes. Esta calificación comprende a las personas, es decir, alcanza a las personas, vamos a ver que las va a calificar en cuanto a su capacidad, capacidades restringidas, su mayoría de edad, su identificación, la legitimación del sujeto para otorgar el acto y demás elementos que hacen al acto que se va a configurar, al acto jurídico que se va a configurar o se va a instrumentar en la escritura pública. Esto es lo que tiene que ver con el principio de calificación. Y luego habla de la unidad del acto. Entonces, de las escrituras públicas que deben extenderse en un único acto. ¿Qué es el principio de unidad de acto? Esto es como repasando un poco lo que ya veníamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que en la audiencia notarial el escribano va a dar lectura del instrumento a las partes, a todos los comparecientes, es decir, ya sean testigos, cónyuges, firmantes a ruego, y ellas van a expresar su conformidad a través del otorgamiento. El escribano antes va a salvar, ya vamos a ver, las enmiendas, correcciones que haya que realizar en el texto escriturario, y luego las partes van a otorgar el instrumento, es decir, van a suscribirlo, y por último el escribano lo autoriza con su firma y sello en un solo acto. Esta secuencia debe darse de manera ininterrumpida, una detrás de la otra. Pero este principio de unidad de acto, este tema lo pueden ver, está muy, muy claro en el Código Civil y Comercial comentado de Astrea, que tiene orientación notarial, así que esto también lo pueden tomar de ahí, este tema. Les decía que este principio de unidad de acto contempla una excepción, que es una novedad del Código, y que permite que en los casos que haya una pluralidad de otorgantes y no haya, bueno, se den determinados requisitos, la escritura puede suscribirse en distintos momentos de un mismo día. El primer requisito, entonces, es que haya pluralidad de otorgantes para que se justifique este procedimiento. Dice el código que no tiene que haber entrega de dinero, valores o cosas. ¿Por qué? Porque se trata de evitar cualquier controversia o arrepentimiento que pueda surgir una vez que firmó uno de los otorgantes. Entonces, por eso no se va a dar en escrituras donde haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del escribano. Y establece que los otorgamientos pueden realizarse en distintos momentos o en distintas horas, pero siempre dentro del mismo día de su otorgamiento. Es decir, la unidad del acto entonces se extendería a las 0 horas, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día en que se otorga la escritura. No puede ser por un intervalo mayor. Y otro requisito es que el texto no se modifica al tiempo de la primera firma. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos encontramos con un acto, ¿cuál es el típico caso que se les ocurre que se podría dar esta excepción? ¿Cuál es el típico caso de un acto jurídico que incluya pluralidad de otorgantes y que no haya entrega de dinero o cosas y que podría aplicarse este procedimiento de la suscripción en distintas horas del día? La clase pasada hablábamos del poder otorgado por varios. Exacto, el poder. El poder es uno de los típicos casos. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a comparecer a la primera audiencia notarial uno o varios de los otorgantes. El escribano va a dar lectura del instrumento a los comparecientes, va a salvar las enmiendas, correcciones o modificaciones que haya tenido que hacer, ya vamos a ver, de su puño y letra, van a suscribir
el acto esos comparecientes, pero el escribano no va a autorizar la escritura. Y luego, en la siguiente audiencia, durante el mismo día, va a consignar una nota que refleje la aplicación de este procedimiento, consignando que se presentan tales y tales personas y van a firmar. Generalmente se aconseja establecer la hora en que concurran los demás comparecientes y así sucesivamente hasta completar todos los otorgamientos, y luego del último otorgamiento va a autorizar y firmar el escribano. Este es el procedimiento que se utiliza cuando la unidad del acto se prolonga en distintas fases de un mismo día. Yo acá les traje un ejemplo. Romina, sí. Quería preguntar, ¿qué pasaría si, supongamos, tienen que firmar 4 personas y la última nunca llega, o la segunda o la tercera, no sé, tuvo un accidente, lo que sea, siendo que ya está impresa la escritura, que ya a lo mejor firmaron casi todos? Eso lo vamos a ver hoy. Se trate ya de un supuesto de aplicación de este procedimiento, se trate de un supuesto en que, por ejemplo, sea una compraventa y no comparece el comprador, que es un acto donde hay unidad de acto que requiere la unidad de acto ininterrumpida y la presencia de todos los otorgantes. Aún en ese caso, la escritura, si falta, si no comparece uno de los otorgantes, ya se trate de este procedimiento o la regla general del principio de unidad de acto, la escritura se anula por falta de comparecencia de uno de los intervinientes, y ya vamos a ver que el escribano debe dejar constancia de la causa del desistimiento. Ok, gracias. No hay por qué. Bueno, acá les trajo un ejemplo. Entonces, sería así: leo la escritura a quien en prueba de conformidad otorga, firmando. En tanto que B, porque supónganse que son 2 y vienen en distintas horas, lo hará posteriormente conforme con el artículo 301 del Código Civil y Comercial. Firma A. El escribano no firma ahí. Más tarde llega B. Entonces, ahí el escribano continúa con la redacción con una nota de este estilo: dejo constancia de conformidad a lo previsto en el artículo 301, y siendo tal hora del mismo día, comparece B, a quien leo la presente y en prueba de su conformidad la otorga firmando. Firma B, y ahí sí firma y autoriza al escribano con su firma y sello. ¿Estamos? Doctora. Sí. ¿Qué tal? Mira, yo soy una de las que trabaja en escribanía y precisamente nos toca, bueno, en esta semana hacer algo muy similar. Yo tuve que redactar, bueno, un documento, en realidad era un tipo de contrato privado entre las partes, en la cual prestaban conformidad que uno realice una determinada construcción. Iban a prestar conformidad todos, porque son, perdón, disculpe, la ubico en el tema, son parientes. Entonces le prestan conformidad para que realice dicha construcción. Bueno, entonces vamos a hacer precisamente esto. Como los padres son mayores de edad y no pueden trasladarse, vienen los hijos a firmar primero a la escribanía, y luego nosotras con la escribana nos trasladamos hasta el domicilio de los padres, porque bueno, no se pueden mover, a que ellos, digamos, no se pueden mover, son personas mayores, en realidad sí se pueden mover, pero por el tema de la pandemia y todo esto, se quieren guardar. No quieren trasladarse. Sí, exacto. Entonces nosotros vamos hasta el domicilio y ellos en el mismo día, digamos, pero un par de horas después le tomamos la firma a ellos. Sí, por ahí estaría interesante que dejen constancia que se constituyen en el domicilio seguidamente. Claro, sí. Eso se hace mucho en las comprobaciones. Claro. Ya lo vamos a ver cuando hablamos de la diligencia y del requerimiento. El requerimiento generalmente se hace en la oficina notarial, y luego la diligencia, el escribano se constituye en el domicilio. En el lugar donde... Sí. Claro, así que bueno, sí, es de buena práctica dejar constancia de la hora para dejar aclarado que fue el mismo día, y siempre tener en cuenta que el escribano va a autorizar una vez que se completen todos los otorgamientos. Exacto, sí, ella realiza eso. Yo nunca lo hice, la verdad, tengo que ser sincera. nunca lo hice, pero bueno, es una posibilidad, sobre todo cuando hay muchos poderes. Me ha pasado de poderes múltiples, de donde se dan para juicios grandes, bueno,
Y sí. Bueno, a mí también me pasó una sucesión, también que tuve que hacer poderes, y bueno, también por ahí venían en distintos momentos los poderdantes, ¿no? Sí, No. a veces no, en la práctica no se da constancia. Pero es importante también dejar un espacio, o sea, el espacio que lleva todo porque todas estas constancias, de la comparecencia de cada uno de los otorgantes, tiene que hacerse en la foja protocolar y no se puede hacer por nota marginal. De allí que va a requerir de un mayor espacio desde el cierre, desde la conclusión del texto escriturario, para dejar para las firmas y cada una de las notas hasta completar todos los otorgamientos. Sí, sí, es cierto. Romina. Ahí Ramiro, pero levantó la mano. Ah, sí. Profe. Janina, no sé, los que digan, como quieran. Acá una pregunta cortita, técnica. Sí. ¿Se puede utilizar abreviaturas? Porque por lo que estoy leyendo acá hay que poner Código Civil y Comercial de la Nación o artículo entero. Ahora lo vamos a ver a eso. Sí, Bien. sí. Se pueden utilizar abreviaturas, ya vamos a ver, que sean social o científicamente conocidas. Se podría poner CC. Yo soy bastante obsesiva con eso y no pongo casi nada de abreviaturas. Obviamente QUIT, ITI o COTI o... bueno, pero por ejemplo, Documento Nacional de Identidad lo pongo todo entero, pero no quiere decir que deba ser así, ¿eh? Bien. Puede DNI, todo el mundo sabe que DNI es Documento Nacional de Identidad. Sí, ahora vamos a hablar un poco del uso de abreviaturas y signos y el uso de números a las escrituras. Romina, y mi pregunta era si esta excepción se podría aplicar en el caso, por ejemplo, de una compraventa. ¿Viste cuando las partes manifiestan que ya cobraron todo antes de ese acto? O sea que como que ya percibió todo el precio el vendedor. ¿Podrían firmar separados, vendedor y comprador? En realidad podría, porque no habría entrega de cosas ni dinero en presencia del escribano, pero la compraventa de por sí... la verdad que lo veo, o sea, según la letra del código se podría, entraría o sea, cumpliría con los requisitos de este procedimiento, pero cualquier cuestión, a veces en la redacción, o sea, la compraventa es un contrato, digamos, donde hay dos partes claramente con intereses contrapuestos, no es lo mismo el acto de apoderamiento, que es un acto unilateral. Entonces, la compraventa pueden surgir algunas diferencias en el texto, por eso aquí entra un poco la prudencia del escribano en salvaguardar, obviamente, y asesorar a las partes respecto a cualquier conflicto que se genere, porque supónganse que, no sé, diga, no sé, que es bien propio y no es bien propio, y después va el comprador y dice esto no, o sea, no se podría modificar el texto al tiempo de la primera firma. Entonces, sin perjuicio de que se dan los requisitos, como te repito, en el ejemplo que vos me das de la excepción del artículo 301, es más difícil, pero bueno, no quita que se pueda hacer si realmente están conformes las partes y no hay ninguna objeción. Yo como escribano no sé si no me animaría a hacerlo. Ok. Hay muchas cuestiones que en el ejercicio de la función notarial no la van a encontrar, digamos, en la letra del código, y a veces también es una cuestión de decisión, digamos, del notario en ese momento y de evaluar las cuestiones particulares del caso que se les enfrenta, ¿no? Muchas veces ahí tienen que actuar con la mayor prudencia, la mayor diligencia, evitar cualquier conflicto de intereses y ser respetar la realidad, siempre en el texto escriturario. Ser fiel a lo que realmente está ocurriendo. Emilia. Sí, buen día. Mi consulta es la siguiente. Dejar constancia de que pasa otra persona a firmar después, ¿se hace de puño y letra o, digamos, para seguir la redacción vendría en computadora y después se hace de puño y letra? Claro, porque vos imaginate que en computadora sería imposible, es algo que redacta la escritura en máquina de escribir, que hoy ya no lo hace nadie. Claro, pero claro, sí, lo mismo que sí. Bien. Lo haces de puño y Gracias. letra, por supuesto, sí.
Hay tres supuestos, uno que lo surge del propio código, que no puede utilizarse este procedimiento aun cuando se trate de casos de un acto jurídico en que no hay entrega de cosas, valores o dinero en presencia del escribano, que es el caso del testamento por acto público. El propio artículo 2479 establece expresamente que el escribano concluida la redacción, procede a la lectura del testamento, al testador y a los testigos, quienes la firman y el escribano autoriza en un mismo acto. Es decir, aquí el principio de unidad de acto debe cumplirse como una condición de validez del testamento. Así que en este caso, por más que no haya entrega de valores y dinero o cosas en presencia del escribano, no puede aplicarse al testamento por acto público este procedimiento. ¿Alguien preguntó, levantó la mano? Pues por ahí como no los veo a todos. Bueno. Otro caso en el que no se puede aplicar este procedimiento es, y que no está a lo mejor expresamente legislado, pero surge de la propia lógica o del sentido común, es que no puede aplicarse cuando se requiere la presencia de testigos en el acto, porque los testigos tienen que atestiguar, o testificar todo lo que ocurre en la audiencia notarial y no por partes, a medida que van compareciendo los distintos otorgantes. Y tampoco se podría dar, que ahora lo vamos a ver, cuando se da la situación, se configura la aplicación del procedimiento de firma a ruego, es decir, cuando una de las partes no sabe o no puede firmar y debe firmar otra en su nombre. ¿Por qué? Porque la persona que firma a ruego o en nombre de quien no puede o no sabe firmar, completa con su firma la expresión documental que expresa la conformidad de esa persona en el texto escriturario, por lo cual la comparecencia de ambos simultáneamente se deviene como insoslayable, es decir, no se puede evitar. Entonces, en el caso de la firma a ruego, no podría ir el firmante a ruego y luego la persona que no sabe no puede firmar en distintos momentos. Ahí requiere la comparecencia coetánea. ¿Estamos hasta acá? Siguiendo con el articulado del registro, iba a decir, del Código Civil y Comercial, vamos a hablar primero un poco de las normas del Código Civil y Comercial y luego lo vamos a relacionar con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vamos a ver en qué casos se repiten los mismos requisitos y qué casos la Ley Orgánica del Poder Judicial establece otros requisitos cuyo incumplimiento va a generar, en su caso, alguna sanción disciplinaria, pero que no están establecidos por la legislación de fondo. El artículo 302 refiere al idioma, es decir, las escrituras deben ser redactadas en idioma nacional, eso ustedes lo saben. Pero bueno, puede ocurrir que uno de los otorgantes no conozca el idioma nacional, y en ese caso el Código establece un procedimiento que está normado en la primera parte del artículo 302, ¿y qué dice? Que en ese caso la escritura debe redactarse conforme a una minuta firmada, que debe ser expresada en idioma nacional por un traductor público o por un intérprete que el escribano acepte. Y ambos instrumentos deben quedar protocolizados. Esa minuta es un texto donde se van a expresar los elementos esenciales del acto que se va a instrumentar en la escritura pública. No es necesario que consten todas las cláusulas del acto jurídico ni que la escritura sea exactamente igual a la minuta. Es decir, basta con que estén los elementos esenciales del acto jurídico y esa minuta, redactada en el idioma de la persona que no conoce el idioma nacional, va a ser traducida por un traductor público, y en el caso que no haya un traductor público, por un intérprete que el escribano acepte. Esto es una novedad que establece el Código Civil y Comercial, a diferencia del criterio que seguía el Código de Vélez, donde en el caso de no haber traductor público, imponía la designación a cargo del juez.
ni el intérprete ni el traductor firman la escritura. Ellos no suscriben la escritura. Una esta consulta. minuta, sí. ¿No es muy amplio el término, o sea, que él acepte, intérprete que él acepte, no le da mucho poder, por así decirlo, al escribano? Sí. Porque en el juicio, por ejemplo, en los juicios tengo entendido de que tiene que ser un traductor oficial, por así decirlo, claro, matriculado de la lista. El Colegio de Traductores, sí. Claro. Se refiere en realidad a lo mejor a algún idioma que sea difícil conseguir hoy en día un traductor. Yo lo veo desde ese lugar. Pero bueno, sí. O sea, le genera una responsabilidad al escribano de elegir el intérprete. Sí, en eso coincido. Les decía que la minuta va a quedar protocolizada, es decir, incorporada al protocolo, y será firmada por la redactada en el idioma original, obviamente por la persona que no conoce el idioma nacional. Profe, ¿y esa lo mismo persona que la que traducción. ¿La persona que no conoce el idioma nacional firma únicamente la minuta o también la escritura? No, firma la minuta y la escritura. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, la minuta y la traducción quedan incorporadas al protocolo. El que no firma la escritura no va a ser ni el traductor ni el intérprete. Ellos van a firmar la traducción con la expresión de la minuta en idioma nacional. Este es el procedimiento que se establece para el caso de que la persona no conozca el idioma nacional. El segundo párrafo del 303 establece la protocolización de instrumentos redactados en un idioma extranjero, en un idioma que no es el nacional. Y aquí también establece una serie de pautas que debe cumplir el escribano. Lo mismo que en el caso anterior, el notario, o sea, las partes pueden requerir entonces voluntariamente al notario que protocolice un instrumento original en idioma extranjero, pero también se requiere la traducción, ya sea por un traductor público o por un intérprete que también el escribano acepte, en este caso. Si se exige previo a la protocolización la traducción. ¿Por qué? Porque se intenta evitar que se inserten en el texto escriturario textos que puedan ser contrarios a nuestro ordenamiento jurídico. Por eso es que se exige la previa traducción antes de la protocolización. Nosotros ahora vamos a analizar lo que significa la protocolización, que puede consistir tanto en la traducción literal del instrumento como su individualización y agregación al protocolo. En este caso, dice que con el testimonio de la escritura, el escribano deberá entregar copia certificada del documento redactado en el idioma de origen, digamos. Quiere decir que el documento redactado en el idioma de origen, el original, va a ser agregado al protocolo y quedará protocolizado de esta forma. Entonces, no es obligatorio la transcripción íntegra del documento. Si el instrumento en su original se agrega al protocolo, basta con que el escribano lo individualice, lo identifique de esa manera. Obviamente dice que al momento de expedir testimonio va a entregar una copia certificada. También es de buena técnica que entregue la traducción, sobre todo si no tampoco obra transcripta literalmente en el cuerpo de la escritura. El tema de la protocolización tiene que ver y se relaciona, ¿se acuerdan cuando hablábamos del protocolo que está formado por una serie ordenada de folios para el uso de cada registro y por los documentos que se incorporen a requerimiento de las partes, de las partes o por exigencia legal? Entonces, cuando se protocolice un instrumento, es probable que se incorpore el documento que se va a protocolizar. Entonces, la protocolización se puede dar por incorporación o por transcripción literal. Si se transcribe integralmente el instrumento, el escribano puede devolverlo.
En este caso no, porque específicamente en el caso del documento redactado en idioma extranjero, dice que el escribano lo que va a entregar es una copia certificada, así que da a entender que el escribano va a agregar el original al protocolo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Luego pasamos al artículo 303, que es lo que me preguntaban hace un ratito, el tema de las abreviaturas y el uso de los números. El artículo 303 dice, no se deben dejar espacios en blanco, ni utilizar abreviaturas o iniciales, excepto en estos dos últimos casos en que constan en los documentos que se transcriben, o se trate de otras constancias, de otros documentos agregados, o signos o abreviaturas social y científicos socialmente admitidas con sentido unívoco. Pueden usarse números, excepto para cantidades que se entregan en presencia del escribano u otras cantidades o elementos o datos que corresponden a elementos esenciales del acto. Este artículo es importante. Por un lado, dada la naturaleza de instrumento público que goza la escritura pública, requiere que su redacción sea ininterrumpida y que no se dejen espacios en blanco. ¿Por qué? Porque se trata de evitar que la falsedad material a través de la inserción de cláusulas, frases o textos que no estaban escritos al momento del otorgamiento de las partes y autorización del escribano. Es por ello que la ley exige que no queden espacios en blanco y ya vamos a ver después el tema del cierre contable al final del instrumento. En cuanto a las abreviaturas o las iniciales, en principio general no se pueden usar salvo que consten en documentos que se transcriben. Por ejemplo, si yo estoy protocolizando un instrumento donde constan iniciales, yo tengo que transcribirlo de manera literal, con las iniciales. Lo mismo con documentos que se agreguen al protocolo, o que se trate de, como les decía, de iniciales que sean socialmente conocidas. Por ejemplo, todos sabemos que es DNI, que es QUIT, que es QUIL, que es AFIP, que es el ITI. O sea, ese tipo de siglas se pueden usar sin inconveniente. También se pueden utilizar números y pueden ser, o sea, los números, las cantidades pueden ser expresadas en números o en letras, excepto que se trate de cantidades en presencia del escribano. Es decir, cuando el precio se va en presencia del escribano, debe estar redactado en letras. Lo mismo que demás elementos que son esenciales del acto jurídico. Uno de los elementos, ¿qué les parece? Esenciales que hacen a la escritura pública, uno de los datos esenciales o requisitos esenciales que debe ser expresado en letras, ¿qué les parece a ustedes? La fecha. La fecha en letras. Esto no lo decía el código de Vélez, pero la fecha acá exige que sea redactada en letras y esto también surge de yo acá les puse la orden de servicio número 9, que dice que son susceptibles de inscripción provisoria las escrituras cuando consta la fecha en números. Lo mismo con relación a los bienes, en el caso de la compraventa. Yo creo que esto se los mencioné, basta con que esté designado en letras el número de lote, es decir, no tienen que poner en letras todas las medidas, la superficie, sino el número de lote o el número de la unidad propia horizontal. Porque la verdad es que los números, si ustedes ven escrituras antiguas, anteriores por ahí de la época del 50 y 60, van a ver que están todas en letras. Pero la verdad que la lectura es terrible. Entonces el número facilita la lectura, sobre todo con las medidas del lote, las superficies y demás. Pero la designación del lote, que se considera, digamos, un elemento esencial para identificarlo, o el plano, yo por ejemplo tengo la costumbre también de ponerlo en letras, y la unidad en propia horizontal es conveniente, digamos, ponerla en letras y si quieren también en número.
¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, el artículo 304, seguidamente, refiere a... Cosita, Romina, los DNI se ponen todos en número ya, el número de CUI, todo eso, todo número. Sí, todo número. La fecha de nacimiento. Bueno, la fecha de nacimiento, generalmente el número del día y el año, por ahí el mes se escribe. Pero bueno, eso depende de... Ya vamos a ver, también el número de la escritura, se ponen letras y en números. Igualmente, estas cuestiones no van a acarrear la nulidad de la escritura pública. Ya la vamos a ver que las causales de nulidad de la escritura pública están expresamente previstas en el artículo 309, y que no es precisamente estas cuestiones. Estas cuestiones pueden dar lugar a sanciones disciplinarias al notario. El artículo 304 refiere al otorgante con discapacidad auditiva, les decía. Dice que si alguna de las partes de los otorgantes del acto posee una discapacidad auditiva, deberán intervenir 2 testigos que darán cuenta de la comprensión y el conocimiento del acto por la persona otorgante. Y si es alfabeta, además la escritura deberá hacerse de conformidad a una minuta que debe ser firmada por ella y el escribano debe dar fe de ese hecho, y la minuta debe quedar protocolizada. A diferencia del Código de Vélez, el Código Civil y Comercial habla de persona con discapacidad auditiva. El Código de Vélez se refería a las personas sordomudas y mudas. Acá solo habla o refiere a las personas con discapacidad auditiva sin establecer ningún tipo de grado de esta discapacidad. Parecería que con una discapacidad leve debería aplicarse el mismo procedimiento. Sin embargo, la doctrina considera que este procedimiento es aplicable al caso de una discapacidad auditiva total. O sea, a personas con una hipoacusia total. No menciona, a diferencia del Código de Vélez, al caso de las personas mudas, o sea, solo se refiere a las personas con discapacidad auditiva, y también introduce como novedad la intervención de 2 testigos, cuestión que ha sido criticada. O sea, la intervención de los testigos no es una cuestión, digamos, que esté en la que cual está a favor la doctrina, sobre todo la doctrina notarial. De allí que el Código Civil y Comercial ha reducido la intervención de los testigos en diferentes aspectos. En este caso, la verdad que la intervención de 2 testigos es criticada, no se justifica, es incoherente con el resto del código en cuanto a reducir, sabemos que ha reducido, o sea, que ha eliminado los testigos para la identificación de las personas y ha reducido a 2 los testigos del testamento, que antes eran 3. Entonces no se condice con la coherencia del sistema del código, que exija en este caso la presencia de 2 testigos, ya que es el propio notario, cuando cumple con todas las operaciones de ejercicio, el que va a calificar y va a determinar si esa persona que tiene discapacidad auditiva comprende, conoce y advierte las consecuencias jurídicas del acto que va a realizar. Y si en el caso de que el escribano se asevere de que esa persona no tiene un conocimiento cabal del acto que va a realizar, se deberá abstener de otorgarlo. Es decir, la propia función del escribano garantiza, digamos, que la persona conoce, comprende las ulterioridades legales del acto que está otorgando. Entonces no se justifica el tema de los testigos, que en este caso se exigen, y además, digamos, en consonancia con lo que establecía el artículo 302 para el idioma, también se exige que si fuera alfabeta, es decir, si conoce, si sabe leer y escribir, deberá redactarse una minuta que deberá ser firmada por ella y el escribano dar fe de ese hecho. Ahí la minuta, al igual que en el otro caso, también queda protocolizada. Con relación a las personas que son analfabetas, allí ya entraría son analfabetas y poseen una discapacidad auditiva total, ahí entrarían a regir de aplicarse las normas sobre capacidades restringidas y los sistemas de apoyo, ¿no? Porque tampoco podría leer el texto de la escritura.
En este caso, el escribano debe dar lectura del acto y obviamente permitir a la persona, si es alfabeta, que la lea por sí. Después, bueno, eso sería con relación a las personas o a los otorgantes con discapacidad auditiva. Es decir, que algunas cuestiones aparecen como no resueltas en el Código Civil y Comercial. ¿Se entendió? ¿Emilia? Sí, mi consulta es la siguiente. Si hay un apoyo y también necesita de los 2 testigos, ¿tendrían que firmar los 3? Y sí, sí. Bien, bien. Pero eso no se Vale. justifica, imagínense la cantidad de personas intervinientes para atestiguar Claro. que la persona conoce y comprende. Digamos, el apoyo no podría ser de testigo al mismo tiempo, digamos. Y en principio no. Bien, No lo dice el código, pero bien. Gracias. no hay por qué. Y ahora nos vamos a detener en el artículo 305, que menciona una serie de requisitos que debe cumplir la escritura pública. En primer lugar, a ver, me quedé pensando lo del apoyo. O sea, no hay una norma que diga que la persona que actúa como apoyo no pueda ser testigo. Lo que pasa es que si el testigo, la función de los testigos, así, con la finalidad de la presencia de los testigos, es que la persona comprenda o garantice la comprensión por parte de la persona del acto que va a realizar, yo evitaría que sea el apoyo porque es como que por el conflicto de intereses, más que nada. Bien. Pero no lo dice ninguna norma del código. Bien. Gracias. Bueno, pasando al artículo 305, que es el que nos vamos a detener hoy en la mayor parte de la clase, vamos a ver que enuncia en estos 6 incisos una serie de requisitos que debe cumplir la escritura pública. Y que yo se los relacioné en las escrituras que les mandé, como para que lo puedan ver reflejado en el texto escriturario. En primer lugar, lo que ya sabemos, el lugar y la fecha. Y si cualquiera de las partes lo requiere o el escribano lo considera conveniente, la hora en que se firma el instrumento. El lugar dijimos que no es necesario poner ciudad, provincia, nación. Pueden hacerlo, pero es suficiente con la designación de la localidad, la ciudad, el paraje, el pueblo. El lugar que va a determinar, ¿qué nos va a dar la pauta? ¿Qué les parece? ¿De la competencia territorial? De la competencia territorial del escribano. Y será fundamental que lo indique específicamente cuando otorgue testamentos o autorice escrituras de comprobación de hechos, donde la competencia territorial del escribano, como ustedes ya saben que es departamental, se va a extender en estos 2 supuestos a los departamentos limítrofes. Es decir, que el escribano tiene competencia dentro del departamento asiento de su registro. Pero cuando tenga que intervenir en una comprobación de hecho, es decir, o un testamento, podrá extender su competencia territorial a los departamentos limítrofes. Allí será importante dejar constancia que está constituido en el departamento limítrofe, donde se extiende su competencia territorial, y esto es de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica del Notariado. No, perdón, el artículo 6, estaba en la duda. Artículo 6 de la Ley Orgánica del Notariado. Luego la fecha. La fecha es un dato fundamental porque acarrea distintas consecuencias y además determina en cuanto a la competencia o nos va a dar la pauta, o sea, nos va a permitir advertir que se trata de un escribano que se encuentre efectivamente en sus funciones, que no está suspendido, que ustedes ya lo van a ver, el tema, a lo mejor ya lo vieron con MAE, la competencia material, territorial y funcional del escribano. Se trata de un escribano que se encuentre efectivamente en sus funciones, y además la fecha se relaciona con la capacidad de las partes. De las partes y de los comparecientes, de los intervinientes en el acto escriturario.
La fecha tiene que indicarse el día, el mes y el año, de lo contrario se tratará de una fecha incompleta. El Código de Vélez contenía en el artículo 1001 una referencia a que las escrituras podían otorgarse cualquier día, aunque fuera domingo, feriado o de fiesta. Esta referencia no está en el Código Civil y Comercial, sin embargo, no existe obstáculo de firmar una escritura cualquier día del año. Esto quiero aclararlo, o sea, puede ser 31 de diciembre, 1 de mayo, y se puede firmar perfectamente y válidamente una escritura. ¿Estamos? Y la hora, que es una novedad, es decir, no está prevista en el Código de Vélez, y dice que cuando lo considere conveniente el escribano o alguna de las partes lo requiera. Piensen en lo que hablamos del procedimiento del artículo 301, de cuando los otorgamientos se dan en distintas horas de un mismo día, la importancia de determinar la hora de cada otorgamiento. Lo mismo puede resultar relevante cuando se trata de una comprobación de hecho, la hora en que se constituye el escribano, la hora en que se da por finalizada la diligencia. Bueno, en algunos casos es importante dejar constancia de este dato. Entonces, en primer lugar, tenemos el lugar, la fecha del otorgamiento y, según el caso, podrá indicarse también la hora. Otro de los requisitos refiere a todo lo que tiene que ver con los datos personales. Aquí habla de los otorgantes. Aquí hay que destacar que estos datos a que refiere el inciso B, entonces, el código lo exige para los otorgantes. Sin embargo, el término otorgante no está, no tiene una significación precisa ni se diferencia con el de parte en el articulado del código, sino muy por el contrario, se utilizan ambos términos de manera ambigua y confusa. La doctrina notarial distingue entre los sujetos negociales y los sujetos instrumentales. Los sujetos negociales, ¿cuáles son? Son aquellos cuya esfera jurídica de intereses se ve afectada por el acto jurídico instrumentado en la escritura pública. Y los sujetos instrumentales son aquellos que concurren, que intervienen en diferentes caracteres al acto escriturario, como puede ser el cónyuge, el testigo, el firmante a ruego, el representante. Esa es la diferencia entre el sujeto instrumental y el sujeto negocial. Pero esta diferencia no se traspoló al articulado del Código Civil y Comercial, que emplea estas denominaciones, habla de otorgantes y partes, o que los otorgantes son los representantes. Entonces, a raíz de esta utilización vaga e imprecisa de los términos, la doctrina entiende que estos datos personales deben requerirse y es conveniente que se expresen con relación a todos los comparecientes, sean partes o no, y también con relación a las partes cuando no comparezcan al acto. ¿Me siguen hasta acá lo que dije? O sea, si bien aquí se refiere a los otorgantes, la doctrina entiende que estos datos que exige el inciso B del artículo 305 deberían cumplirse con relación a los comparecientes, sean partes o no, y también en el caso de una parte que no comparezca, es decir, que lo haga a través de un representante. Algunos de estos datos personales los vamos a ver replicados en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 341. Vamos a analizar algunos de estos datos. En primer lugar, el nombre y apellido de las partes, que obviamente causa, la ausencia del nombre y apellido de las partes
ocasiona, vamos a ver después con el artículo 309, la nulidad de la escritura. Con relación omití decirles que con relación a los testigos, en el caso del testamento, el 2479 habla de que solo deben consignarse el nombre y el domicilio. Y ahí un poco la doctrina entiende que es suficiente con que se designe ello, pero otra parte de la doctrina considera que es conveniente que se consignen los demás datos personales, sobre todo porque para evitar cualquier cuestión de sustitución de personas, más teniendo en cuenta que hoy los testigos pueden identificarse mediante la exhibición del documento idóneo, a diferencia de lo que ocurría con el Código de Vélez, donde el testigo debía ser de conocimiento del escribano. Así que si bien el artículo 2479 para los testigos en el testamento por acto público solo exige el nombre y el domicilio, se considera conveniente consignar el resto de los datos personales. En cuanto a, les decía, el documento nacional de identidad, yo ahí les envié también un artículo, les envié la nueva reglamentación con relación al DNI y el artículo referido al artículo, el comentario referido al artículo 306. Hay que tener en cuenta entonces las normativas recientes del Registro Nacional de las Personas, que considera como documento idóneo al DNI digital, y bueno, saca de circulación a la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, el DNI verde y todos aquellos que están escritos de manera manuscrita. Para los actos de contenido patrimonial, sí, Janina, ¿os querés preguntar algo? No sé si es el momento, digamos, pero quería preguntar en el caso de una persona que es analfabeta, que digamos que no puede firmar, digamos que no entiende, que no sabe firmar, que no puede firmar. ¿Cómo sería, digamos? ¿Vos le haces poner el dedo o se usa el firmante a ruego? No entiendo bien cuándo se usa el firmante a ruego y cuándo se le puede poner el sello, digamos, cuándo se le hace poner el dedo a la persona. A ver, una cuestión es la persona que no puede o no sabe firmar. Que puede, y otra cuestión es que sea alfabeta que sepa leer y escribir. En general, a ver, podría darse una persona que sea, generalmente, a ver, por más que no sepa leer, porque me ha pasado, puede firmar, porque la mayoría de las personas de alguna forma firman. O sea, puede firmar. Generalmente se ve, la firma de robo se utiliza en caso de un impedimento, es decir, se quebró la mano, tiene debilidad de pulso, cuestiones físicas. Con relación a, bueno, salvo el caso de que realmente no pueda ni escribir el nombre, que es como más grave. Yo creo que en el caso de que sea una persona analfabeta y además se dé el caso de una hipoacusia, una discapacidad auditiva, ahí sí, cuando entra el sistema de apoyo y tiene una persona con discapacidad, con capacidades restringidas, bueno, ahí habrá que evaluar si también se le coloca la impresión digital y firma el apoyo, además del firmante a ruego. O sea que vos la impresión digital, ¿cuándo la usás? Cuando no puede firmar por una causa física. Porque me ha pasado personas que no saben leer. Es difícil, porque hoy en día uno dice, ay, no sabe leer, se te va a encontrar con alguien que no sabe leer y escribir, pero bueno, me ha pasado, pero saben escribir su nombre, o sea, han firmado, o sea, porque se supone que en la vida cotidiana ha tenido que firmar su DNI, ha tenido que firmar, o sea, que escribir el nombre, la firma es ya vamos a hablar de la expresión del nombre o de un signo, con que él expresa la conformidad con el texto. Entonces, vos le das lectura al texto, lo comprendes, o sea, estamos hablando de una persona con plenas capacidades, aunque no sepa escribir, puede firmar. Si puede firmar, siempre, a ver, y esto, para mí, o sea, es un principio rector y creo que la mayoría de los escribanos lo comparten, siempre que pueda firmar la persona, siempre es la firma. Aunque el tema de la firma es muy,
o sea, te pasan distintas cosas en la práctica, porque hay gente que te pregunta, ¿firmo de casada, firmo de soltera, firmo, o le sale la firma distinta? O sea, lo importante es que firme en presencia del escribano. Si la firma es distinta, o sea, el escribano tiene forma de corroborar, o sea, lo importante es que firme y que obviamente que el escribano se cerciore con todas las operaciones de ejercicio que debe realizar, que la persona está comprendiendo y que presta conformidad al acto que está realizando. Y ahí expresa a través de la firma su conformidad, de esa firma. Es fundamental, siempre que pueda firmar, se trata de que firme. Tienen que hacer un caso de que esté enyesada de la mano, o debilidad del pulso, que bueno, que ha pasado que no puede sostener la virome, o sea, que no puede sostener el lápiz. Bueno, ahí sí, ya hay una imposibilidad. Se trata de, digamos, de extremar esa. Yo por lo menos en la práctica lo trato como una excepción. ¿Dónde estamos? Entonces el DNI, después lean el artículo que tiene que ver bien con la aplicación práctica del DNI, obviamente para los nativos, nacionales, naturalizados, bueno, para el caso de los extranjeros obviamente van a requerir el pasaporte, y cuando se trate de actos de contenido patrimonial, aquí debe dejarse constancia, esto no lo dice el código, pero sí las resoluciones de AFIP, de la CUIT o CDI, de los otorgantes. Esta exigencia entonces la introduce la AFIP y como consecuencia de ello se modifica la ley registral, la ley de 1801, se incorpora el artículo 3 bis, que también exige para la registración de los documentos también la constancia de la CUIL o CDI de los otorgantes. Es decir, que el escribano deberá verificar la condición tributaria de los sujetos negociales a través de la comprobación en las páginas de ANSES, de AFIP, y imprimirlas, y generalmente se agrega en el protocolo. Obviamente en los casos de actos de contenido patrimonial. El incumplimiento de esta exigencia no va a acarrear ninguna nulidad, sino en su caso alguna falta disciplinaria del escribano. O la inscripción provisoria del título cuando no consta. En cuanto a la fecha de nacimiento, va a estar ligada estrechamente a la capacidad, porque nos va a determinar si la persona en principio es mayor de edad. Luego el código habla del domicilio, habla del domicilio y del domicilio, o sea, habla del domicilio real y el domicilio especial si lo hubiera. ¿Cuál es el domicilio real? Es aquel que es la residencia habitual o sede de su profesión o su actividad profesional o económica. Esto lo establece el artículo 73 del código. Y esto va a surgir de las manifestaciones de las partes, así que el escribano no va a verificar ni dar fe del domicilio, sino que es una simple manifestación de las partes. Puede no coincidir con el domicilio consignado en el documento nacional de identidad. Y el código establece también el domicilio especial si lo hubiera. El domicilio especial es el que las partes fijan en el contrato, establecen en el contrato, pero también puede establecerse, o sea, no es obstáculo de que también se pueda fijar o expresar un domicilio especial o constituir un domicilio especial en un acto jurídico unilateral como puede ser un apoderamiento. ¿Por qué va a tener utilidad este domicilio especial? Porque ustedes ya saben que el domicilio especial se considera, a él se van a considerar válidas las notificaciones que se dirijan, va a implicar una prórroga de competencia territorial y demás efectos
que son legislados por los códigos de procedimiento, ¿no? Pero bueno, siempre que las partes lo constituyan en la escritura, no es algo común. Sí, el domicilio real, que como les dije, va a surgir de las manifestaciones de las partes. En cuanto a los testigos en el testamento por acto público, el código se limita a indicar el domicilio, no hace ninguna aclaración sobre cuál es, en principio es el domicilio real. Y con relación al estado civil, bueno, aquí el inciso B habla del estado de familia, por estado de familia entenderse el estado civil. Dice que en el caso de casados, viudos o divorciados deberá señalarse el grado de nupcias y el nombre del cónyuge cuando resulte relevante a la naturaleza del acto. Esa relevancia va a surgir cuando se trate de algún acto de mutación de derechos reales sobre los bienes, donde será necesario o no que el cónyuge preste su asentimiento. En el caso de la unión convivencial, no es una exigencia que se exprese si tanto la parte transmitente como la parte adquirente está o no unido en unión convivencial, pero es de buena técnica que el escribano lo haga. Cuando la parte transmitente está unida en unión convivencial, aquí entra a jugar el artículo 522, que ya no vamos a estudiar en mayor detalle, que exige el asentimiento del conviviente cuando se trate de la vivienda familiar. ¿Me siguen hasta acá? Romina, los estados civiles posibles de una persona serían soltero, casado, divorciado o viudo. O sea, si está separado de hecho, digamos, pero sigue casado, no le pones nada. Le pones casado, digamos. O le pones casado y separado de hecho, no. A veces algunas requirentes te piden que lo haga, pero no tiene efectos legales. A lo mejor en un eventual divorcio para probar que estaba separado de hecho, pero a los efectos jurídicos con relación al inmueble, no. Es casado. Cuando se trate de... el estado civil, bueno, obviamente, soltero, viudo, no pueden corroborarse. O sea, el estado civil surge de las manifestaciones de las partes. Generalmente, cuando se trata de divorciados, lo que se hace es de buena práctica indicar la sentencia de divorcio, sobre todo para el caso de las adquisiciones posteriores al divorcio, que queda acreditado el carácter de bien personal de la persona. Para ello puede individualizarse la sentencia o bien agregarse las piezas judiciales o la partida de matrimonio donde consta la inscripción marginal de la sentencia de divorcio. Este es el único estado civil que puede realmente acreditarse. Bueno, o el de viudo si presenta la partida de función, ¿no? Profesora, sí. Disculpa, hago una consulta, porque en un caso medio así loco, no sé, pregunto, que esté separado de hecho, en unión convivencial con otra persona con hijos, ya, no sé, más de 5 años, ponele, conocido, pero no se divorció. Y tienen que, no sé, firmar, tendría que ir la cónyuge y la... Ahí me iba a referir a eso. Hay que ver la naturaleza del bien, primero y principal, para ver si firma la cónyuge o no firma la cónyuge. El estado civil es casado de la persona. Claro, sí. No está, o sea, está en una situación de hecho. La unión convivencial, o sea, para que el conviviente adquiera derechos, como es el de prestar el asentimiento en la venta de la vivienda familiar, tiene que estar inscripta la unión convivencial. Y para estar inscripta la unión convivencial, tiene que estar, claro, tiene que cumplir con los requisitos que exige el código, claro. Y la persona unida en unión convivencial tiene que tener lo que se llama aptitud nupcial. Claro. Y de los estados civil que mencionó Janina, 3 son las personas que tienen aptitud nupcial. El soltero, el viudo o el divorciado. Claro.
Claro, sí, te entiendo. ¿Estamos? Sí, O sí. sea, que si ese bien donde vive en unión de hecho con otra Claro. persona, el casado separado de hecho, es ganancial, va a tener que firmar la cónyuge. Claro. No así si fuera propio, porque ya no sería la vivienda familiar que tiene con ella. Claro, sí, sí. Sí, bueno, era un caso que se me cruzó por la cabeza justo y digo, ¿qué pasa? Justo iba a aclararlo, porque lo Sí. van a ver en la escritura que les envié, la escritura que una escritura tipo de compraventa, que justamente creo que es soltero el vendedor. Entonces, cuando es soltero, es de buena práctica, soltero, viudo o divorciado, es decir, cuando se trata de personas con aptitud nupcial, si no están unidas en unión convivencial inscripta, que se manifieste expresamente que no está unida en unión convivencial y que el bien no constituye la vivienda familiar, para que no haya ningún tipo de reclamación ulterior, porque después tiene 6 meses para reclamar el conviviente que no prestó su asentimiento. Claro, sí. Ah, perfecto. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Se entiende esto? Entonces, siempre que nos encontremos con transmitentes que tengan aptitud nupcial, y obviamente no estén unidos en unión convivencial inscrita, porque si lo dicen, bueno, ahí sí, si es la vivienda familiar, le requeriremos el asentimiento del conviviente, hacerle manifestar bajo declaración jurada de que no está unido en unión convivencial. Para el casado, ahí entra a jugar el régimen de bienes, si está bajo el régimen de comunidad o el régimen de separación. Si está bajo el régimen de comunidad y es ganancial, se requerirá el asentimiento conyugal, y si es bien propio, siempre que sea la vivienda. Esto con relación a los datos personales. Si nosotros comparamos el inciso B del artículo 305 con el artículo 341 de la ley orgánica, el punto 2 habla también de los datos personales, pero incluye, además de los mencionados en este artículo, al apellido materno, que también constan las escrituras, o bien el nombre de los padres. Y la nacionalidad, que no está mencionada tampoco en este inciso. Ramiro, querías hacer una pregunta. Sí, respecto al estado civil, que me quedé pensando en esto de la persona, el escribano trabaja en base a lo que manifiesta la parte, no tiene el deber de investigar si es verídico lo que manifiesta, ¿no? No, el escribano, cuando se trata del transmitente, cuando se trata del transmitente vamos a hablar de una compraventa, que es el típico caso, ¿no? Si el bien lo adquirió casado, se supone que estaba casado. Yo no voy a aseverar, no le voy a pedir la partida de matrimonio. Le voy a pedir el nombre del cónyuge, seguramente constará el nombre del cónyuge y comparecerá a prestar el asentimiento en la posterior venta. Si está divorciado y manifiesta estar divorciado y no está acreditado por eso le decía, en la escritura de adquisición, ni individualizada la sentencia de divorcio, se la voy a requerir para la venta, para cerciorarme de que efectivamente estaba divorciado. Y si si manifiesta viudo en la escritura cuando adquirió el inmueble, me atengo a esa manifestación. Lo mismo que si es soltero. Eso no lo voy a corroborar. Bien, gracias. Bueno. También, bueno, de acuerdo al nuevo régimen que ya vamos a ver, y lo van a ver también en derecho privado, el régimen patrimonial, matrimonial, que es un cambio de paradigma que estableció el Código Civil y Comercial en cuanto al régimen de comunidad, la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad y el régimen de separación. Bueno, según el caso, será conveniente dejar constancia en el caso de cónyuges que hayan optado por el régimen de separación de bienes. Bueno, esto en cuanto a los datos personales. Le decía entonces que la ley orgánica, en el artículo 341, además de mencionar estos datos personales, agrega la nacionalidad, que también se expresa en las escrituras públicas, y el apellido materno o el nombre de los padres. Les decía que el nombre del cónyuge, obviamente,
interesa cuando se trate de los sujetos negociales. Cuando se trate de un sujeto instrumental, puede mencionar directamente que es casado. O sea, si es el apoderado, no es necesario que conste el nombre del cónyuge ni las nupcias, ni en el caso tampoco del testigo. Si lo quiere, si lo hace el escribano y hace la práctica, la buena práctica, sí, pero no es una exigencia, Bueno, con relación a las personas jurídicas, obviamente individualizar la denominación completa y debe dejarse constancia del domicilio. También se deja constancia de la quit en los actos que son de contenido patrimonial y los datos de inscripción en el registro que corresponde. Ahí se relaciona el acto constitutivo, posteriores modificaciones y todas las inscripciones. Romina, Sí. Vos decías que el 341 habla del nombre de los padres, pero eso no lo cumple mucho, ¿no? No veo que lo pongan en las escrituras. Muy pocos lo ponen. Se veía antes hace años. Ahora todos ponemos el apellido materno. Aparte porque también este tipo de datos a veces como provienen de las declaraciones de las partes. A veces las partes te declaran o sea, los datos de manera incompleta o errónea. Muchas veces está mal escrito el nombre del cónyuge. O sea, por eso creo que es mejor y más seguro solo indicar el apellido materno, que hay menos posibilidades de errores. El apellido materno incluso después, o sea, es uno de los datos que completa el escribano al efecto de solicitar los informes sobre la situación jurídica de las personas en el registro de la propiedad. El inciso C, pasando ya después de los datos personales, refiere a la naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto. Romina, perdón, antes de pasar al siguiente inciso, te quiero consultar lo siguiente. En el caso de que las sociedades simples, digamos, las sociedades que no se inscriben, ¿cómo están haciendo para, digamos, qué requisitos les piden a los efectos de acreditar la existencia y que puedan así ser titulares de bienes registrables? Las sociedades, de hecho, digamos, las irregulares. Exacto, sí. Las que no entran en ninguno de los... Mira, yo no he tenido hasta ahora, pero estimo que deben, o sea, la quit y el contrato de constitución. Eso les aconsejaría que lo vean bien con Gabriela Calcaterra, que les va a dar toda la parte societaria. Yo justo no lo he tenido y no quiero decir algo que por ahí esté erróneo, pero pienso que... Sí, no hay problema, era por si habías tenido, porque hubo un cambio, digamos, justamente con el Código Civil y Comercial que ahora digamos, expresamente les posibilita ser titulares de bienes registrables. Entonces quería saber qué se estaba pidiendo como notarialmente a los efectos justamente de acreditar la existencia, porque no están en ningún lado. Listo, gracias. No. Igual vamos a volver sobre ese tema después de la comparecencia con relación a las sociedades. Bueno, continuando con el inciso C, naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto. Yo con relación a lo que me preguntás, yo entiendo que debe indicarse la quit, los datos de constitución y en principio en cuanto a la acreditación de quienes otorgan el acto, yo creo que tienen que ir todos los constituyentes. Pero no, justo no lo tuve y ahora no lo tengo tan presente. Pero bueno, después volvemos sobre el tema y si no lo ven en sociedades lo volvemos a ver cuando vemos la parte de... Sí, no hay problema, era por si habías tenido un caso así en particular, porque como es un caso, sí, raro y además reciente por el tema de la modificación de la ley.
Era por si lo habías tenido, nada más. Nada más, perdón. La pregunta fue medio inoportuna. No, está bien. Bueno, pasando al inciso C, naturaleza del acto e individualización de los bienes que constituyen su objeto. La naturaleza del acto debe indicarse, más allá de lo que declaran las partes acerca de la naturaleza del acto, de lo que se consigne el escribano, la naturaleza del acto va a estar definida por la concurrencia de los elementos que lo tipifican. Es decir, yo puedo poner compra-venta, pero si yo pongo que transfiere a título gratuito, no va a ser una compra-venta. Es decir, va a surgir, digamos, de la concurrencia de esos elementos particulares que tipifican el acto jurídico que las partes celebran. Generalmente va a coincidir el título de la escritura, el membrete, que indica el acto jurídico que las partes celebran, con el resto de las cláusulas que expresan todos sus elementos. Pero si no ocurre eso, va a surgir, digamos, de la concurrencia de los elementos tipificantes. Justamente, hace poquito, un abogado me preguntó por una escritura que tenía como título anticipo de herencia. Entonces me preguntó qué entendía yo por eso, y bueno, era una donación. O sea, la naturaleza del acto era una donación, pero bueno, lo habían titulado anticipo de herencia. Era una escritura vieja. Pero bueno, por eso les digo, o sea, la naturaleza del acto va a surgir de los elementos tipificantes, los elementos esenciales particulares que caracterizan el acto jurídico en cuestión. Y con relación a la individualización de los bienes que constituyen su objeto, aquí hay que tener en cuenta que, bueno, el inciso 3 del artículo 341 de la Ley Orgánica establece con relación a los bienes inmuebles, cuando se trata de transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá indicarse su ubicación, dimensiones perimetrales, linderos, y la alusión al plano respectivo. Cómo le correspondió a los titulares, la última toma de razón en el registro general, y bueno, la nomenclatura. Hoy además de la nomenclatura catastral, se indican demás datos que tienen que ver con, bueno, los números de cuentas del impuesto de la tasa general de inmuebles, de aguas. La descripción la debe hacer el escribano del inmueble con relación al último plano vigente. Cuando nos encontremos con un plano, con una descripción, con un plano nuevo, que no coincida con la descripción que tenemos en el título antecedente, en esa primera escritura vamos a hacer una doble descripción. O sea, es de buena técnica hacer una doble descripción, según título y según plano a la vista. Una vez realizada esa doble descripción, en las posteriores o ulteriores escrituras no va a ser necesaria la doble descripción, sino se realizará conforme al último plano. Pero es conveniente hacer la doble descripción cuando uno no condice el plano que tiene a la vista el escribano con la descripción del título antecedente. ¿Se entiende esto? Con relación a los planos, bueno, se han dictado en lo sucesivo, en los últimos años, distintas disposiciones del Servicio de Catastro e Información Territorial que han avanzado con la caducidad de estados parcelarios y de planos de diferentes fechas. La última, que nos comunicaron recientemente, es una que establece la caducidad de los planos anteriores al 67. Eso va a indicar que cuando el plano que consta en el título antecedente es anterior al 67, bueno, se va a requerir una verificación de estado parcelario o en su efecto un plano de mensura actualizado, y allí también el escribano va a tener que hacer será conveniente que haga la doble descripción, ¿no? Profe, cuando hay BEP, siempre se describe según el título y según la verificación. No, cuando hay BEP, haces según título, porque el BEP es igual, no tiene diferencia. No, el BEP no tiene diferencia. El que tiene diferencia es el plano de mensura, porque ahí sí van a cambiar los linderos, sobre todo, porque los linderos son de la época de cuando se hizo el primer plano, y puede haber alguna mínima variación en la superficie porque se vuelven a tomar las medidas, pero en realidad el BEP no tiene variación con el plano con la constancia que tiene la escritura. Lo que pasa es que el BEP se hace, o sea, la verificación de estado parcelario, cuando hay un plano
que cumple con los requisitos que establece mínimamente Catastro, pero es anterior a la fecha de caducidad. Entonces como que se hace como una mínima verificación sobre las medidas que ya estaban realizadas en el plano de mensura originario. Pero hay casos en que no hay plano, porque te dice el plano del barrio, el plano de la manzana, el plano de la ciudad, el plano del pueblo, y ahí ya no tenés plano. Y ahí vamos a un plano de mensura nuevo, y ahí sí hay que actualizar, hay que hacer la descripción doble, digamos. Eso es para el estudio de títulos. Para que ¿La fecha cuál era? Lo último que comunicaron fue la resolución 12 del 2021, porque todo el tiempo van actualizando. La 12 del 2021, que fue fecha 17 de febrero del 2021 y estableció la caducidad de los planos anteriores al 31 de diciembre del 67. Obviamente no están incluidos los planos de propiedad horizontal. Romina, Sí. veo a veces en las escrituras que describen más de una vez según plano. ¿Eso por qué? O sea, por ejemplo, a veces se da la descripción según título, después dicen, y según el plano número, hacen una primera descripción. Y después vuelven a poner. No, eso se ve otra cosa. A veces, o sea, puede ser, este caso es un caso simple, después ya lo vamos a ver en un caso práctico. Yo tengo el lote A para transferir, ¿no? Y el lote A, el plano es anterior al 67, o no hay plano del lote A. Entonces, hago un plano nuevo. De ahí sí, hago la descripción de acuerdo al título del lote A y de acuerdo al plano que me trae el agrimensor actualizado, con el cual pido el certificado catastral, ¿no? Y hago la doble descripción. Pero también puede ocurrir que haya un nuevo plano, no por caducidad del plano anterior, sino porque haya una subdivisión. Entonces, yo tengo un título donde me describe el lote A, y después tengo un plano que divide el lote A en A1, A2 y A3, y tengo que transferir el A3. Entonces, en ese caso, esto es todo técnica notarial, y yo, a ver, les aconsejo hacer lo que para mí es lo conveniente, pero obviamente cada escribano tendrá su técnica y optará por la que considere mejor. Hay escrituras, sobre todo las más antiguas, que escribían todo el inmueble mayorario, que es el lote A. Y después, conforme al plano de mensura, el lote que se vende, que es el A1, o A2 o A3. En realidad, lo que yo considero, y gran parte de los autores consideran que corresponde a una buena técnica notarial, es determinar que se vende el lote A3 del plano tal, que conforme a título es parte de una fracción mayor, que es el lote A de tal plano. Pero solo se describe el plano, el lote puntual, porque si no, la redacción de la escritura se torna terrible y no se llega a entender cuál es el objeto. Te puede dar a confusión. Pero bueno, muchos escribanos lo hacen en mayor área y después lo describen. Generalmente, o sea, solo en el caso, se describe en mayor área cuando yo voy a trabajar sobre todos los lotes en que se dividió. Si es solo uno, entonces con indicar que, porque esto hace al estudio de títulos, ya vamos a ver, o sea, tiene que haber una secuencia, o sea, porque el escribano tiene que saber que ese lote que me aparece acá, el A3, ¿de dónde surgió? Y no, surgió que era parte del A, y el A se compró en el 15 de diciembre del 69, y el dueño lo subdividió y vendió. O sea, todo eso hace al estudio de antecedentes y a que haya una correlación en el inmueble, que se trate del mismo inmueble, y que uno pueda estudiar los títulos y la secuencia de manera clara y ordenada. Es decir, o sea, eso hace al título. Y después, obviamente, en las constancias notariales, el escribano deja constancia de que ese inmueble le correspondió al vendedor en mayor área, y que por compra fulano de tal, y que mediante plano tal, de fecha tal, eso es lo que hago yo, de plano tal, de fecha tal, el inmueble fue dividido en 3 lotes, el A1, el A2 y el A3.
pero en el encabezado de la descripción del lote A3 del subdividido pongo que forma parte, pero no lo describo al otro en grande. Eso es lo que cuando se vende o se transfiere un solo lote subdividido, que fue objeto de subdivisión. También es común, otro caso es que si cuando se describen los dos lotes, es en el caso, por ejemplo, del pH. Van a ver, es muy común que hay, por ejemplo, calle La Prida, bueno, muchas calles corrientes, tienen retiro. Entonces el plano originario del lote de terreno sobre el que se edifica el edificio es un solo lote, pero cuando se hace la mensura previa para sometimiento propio horizontal, se hace primero la mensura del terreno. En la mensura del terreno, en el plano de pH, ustedes van a ver dos lotes, uno que corresponde al retiro y otro que corresponde al lote donde se va a levantar el edificio. Entonces ahí, en la descripción, si ustedes agarran un reglamento, es probable que encuentren que según título era el lote A del plano tal, y que después, conforme al plano de mensura obrante en el plano de sometimiento al régimen de propiedad horizontal, el lote A comprende el A1, que tiene una franja de 2 metros por 8 metros, que es la parte del retiro, y que está sujeto a cesión en la Municipalidad de Rosario, y el lote interno, que viene a ser el que está edificado el edificio, que tiene tales y tales medidas, y ahí sí ven los dos lotes y ven las dobles descripciones. ¿Se entiende lo que dije? Por ahí después lo vemos en la práctica y es más fácil, pero ¿se entendió? Bueno. Después podemos ver cómo se describe de acuerdo a plano, que también es algo interesante. Ver cómo se describe, ver la descripción del lote con el plano a la vista, cómo debe correctamente ser descrito, que muchas veces se ve mal. Por último no. El inciso D dice la constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en el acto de otorgamiento de la escritura. Esto es una novedad. Esto no lo establecía el Código de Vélez. O sea, acá debe dejarse constancia en el propio texto de la escritura que el escribano le dio lectura. Esto, si bien, como les decía, no estaba establecido en el Código de Vélez, se había impuesto en la práctica notarial. Ustedes si leen cualquier escritura, van a ver que dice previa lectura o leída las partes, o luego de la lectura las partes firman, o sea, es habitual que se hacía en la práctica notarial, pero no surgía de una norma expresa del código como lo surge ahora la exigencia de esta constancia de que el escribano de la lectura. Esta cuestión ha sido también criticada porque nada obsta que las partes lean el propio texto por sí mismas. De hecho, también eso se va va a dar en los casos, en los supuestos que hemos analizado de personas con discapacidad auditiva, o de, qué sé yo, de personas que no conozcan el idioma nacional y que quieran leer el texto de la escritura, o sea, lo van a leer por sí solos y no tiene sentido que el escribano se los lea. Bueno, pero sin perjuicio de esta exigencia de dejar constancia en la escritura del acto de lectura, más allá de eso, en los hechos, digamos, es algo que se venía cumpliendo. Pero siempre se puede dar la posibilidad a las partes de que lean el acto por sí mismas, más allá de la lectura que haga el escribano. ¿Estamos hasta acá? Bueno, el inciso C se refiere a todo lo que tiene que ver con las enmiendas, borraduras, testados, entre líneas, modificaciones efectuadas en el texto del instrumento en partes esenciales que deben ser realizadas de puño y letra del escribano antes de la firma. Es decir, que una vez concluida la lectura que va a dar el escribano del texto escriturario,
va a salvar de su puño y letra todas las correcciones que haya tenido que efectuar en ese texto. Y estas correcciones que menciona el inciso E son a título meramente ejemplificativo y no taxativo. Menciona algunos tipos de correcciones que son los más comunes en la práctica notarial, como son las enmiendas. Yo acá les traje, vamos a sacar esto, vamos a compartir otra cosa. Les traje una escritura, debe ser esta. Oh, no la veo. No, no es esta. Esperen, no es esta. Esperen que la busco acá. Aguántenme un segundito. Esta. A ver, si la puedo compartir. Acá. Bueno, yo acá les traje, es la misma escritura que la tienen en el otro formato, indicándose cada uno de los artículos, que me pareció por ahí un poco más didáctico, para que ustedes lo vean lo que estuvimos hablando hoy. Habla de, entonces, la enmienda, que la vemos acá, creo. Puse por acá, creo. La enmienda. Ahí recién creo que la pasaste, profe. Ni yo la veo. Y lo hice, ¿eh? Un poquito más arriba, ¿no está? Que es como unos números tachados. No, esa no es la enmienda. Ah, no. En la anteúltima página habla de entre líneas y enmendado, antes de la que dice anulado. Sí, pero creo que lo puse. No la encuentro. Porque lo puse acá. Acá. Acá está la enmienda. Esta es una escritura donde yo les hice el ejemplo de la firma ruego. La enmienda es el agregado de una o más letras a una palabra. Esa es la enmienda. Vamos a agregar una letra o más letras a una palabra. Yo agrego una S, supónganse. Testar. Testar es lo que vemos arriba. Testar es tachar con unas barras inclinadas, letra por letra, una frase, una palabra, un número como es acá, de manera que se pueda ver el texto que está por debajo, es decir, se puede leer el texto que está por debajo, se testa con barras inclinadas. Después está el sobreborrado, es decir, yo puedo borrar también una palabra y escribir sobre encima. Y puedo entrelinear, que es lo que ven aquí. Se coloca una barra donde comienza la entrelínea y ahí yo entrelineé ese número. Podría haber entrelineado una palabra, La entrelínea, entonces, es una frase o un texto que se coloca entre dos renglones. Se establece una marca que indica el comienzo de la entrelínea, de manera que permita la lectura de corrido desde el renglón, salta la entrelínea, termina en la entrelínea y vuelve al signo inmediato posterior a la entrelínea. En este caso, el signo posterior a la entrelínea está atestado, es decir, no se lee y sigue con el comprador asume la obligación de tributar. Esto ustedes lo tienen, Yo justo le hice con números, no me di cuenta de hacerla con palabras que por ahí es más fácil. ¿Pero se entiende?
Estas son algunas de las correcciones habituales que se suelen hacer en las escrituras cuando luego de la lectura el escribano advierte estos errores materiales. Siempre se cierra el renglón con esos guiones para que no queden espacios en blanco. Eso es el sí. Eso es lo que hablábamos de, de que no queden espacios en blanco, sí. Tal cual. Profe. Hay escribanos que escriben de corrido, yo porque cierro. Y voy haciendo voy separando, pero pueden hacerla toda de corrido la escritura. Profe, cuando Sí. se enmienda un número, después se pone completo. Por ejemplo, en este caso la partida, está bien que solamente No. vaya una parte. Solo la parte, acá lo de entrelíneo, solo el entrelíneo. Solo Que el- hubiera enmendado el número, si es una enmienda, y yo puse 100 y le agregué un 5 y era 1005, sí, ahí sí pongo todo el número. La enmienda Número. sí, la palabra entera. Pero la enmienda. acá, justo en este caso, es una entrelínea, y ahí solo lo que entreliñé. Ya les muestro. Bueno, lo que dice el código es que deben ser salvadas de puño y letra por el escribano al final, es decir, las enmiendas, las entrelíneas, los testados, es decir, las salvaduras tienen un límite temporal y espacial. Temporal, porque deben ser realizadas luego de la lectura, pero antes de la firma de las partes, y espacial, porque deben realizarse desde el último signo gráfico donde terminó la escritura, el texto escriturario, y antes de las firmas. Y deben ser realizadas de puño y letra por el escribano. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace la salvadura? Se reproducen las palabras completas y se indican si valen o no valen. Entonces, primero, entre líneas, tal número, y pongo toda la entrelínea que tengo en la escritura. O sea, para no repetir, o sea, todo lo que entrelineé, aunque sea en diferentes partes, lo puedo poner todo seguido con guiones. Igual vale. Testado, lo que testé, igual no vale. Enmendado, la palabra entera, igual vale. ¿Alguien quería preguntar algo? La entrelínea, o sea, solo se puede entrelinear entre un renglón, es decir, yo no puedo usar un renglón para más de una entrelínea. Lo que dice el código, que estas salvaduras, o sea, las enmiendas, las correcciones o las modificaciones deben salvarse cuando se trate de partes esenciales. Es decir, puede salvarse y enmendarse todos los errores que se hayan incurrido en el texto escriturario, pero las que no deben dejar de salvarse son las partes esenciales. Yo acá, justamente en este ejemplo, no afecté partes esenciales de la escritura, pero imagínense si yo hubiera tenido que testar el precio, esto no puede dejar de ser salvado, porque ahí sí afecta y puede ocasionar la nulidad del instrumento. Entonces, cuando se trata de partes esenciales, como el precio, la fecha, el nombre de las partes, bueno, ahí sí o sí tienen que estar salvadas, sin perjuicio de que se considere conveniente, en la medida de lo posible, de salvar todos los errores que se hayan incurrido en la redacción del texto. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si, por ejemplo, te olvidaste de poner en la escritura la descripción según el plano de mensura, está nada más la descripción según título, ¿eso lo podés agregar entre medio de los renglones? ¿Lo vas agregando? Sí, siempre que tengas todo ese espacio para Abajo. o sea, se supone que vos lo tenés que hacer antes de la firma, pero bueno. Sí. Sí, si está antes de la firma, sí. Si tenés el espacio, sí. Listo. Sí, uno puede entrelinear, o sea, a ver, uno trata de evitar todo este tipo de controlar la escritura o sea, yo que les aconsejo, controlarla al máximo para evitar cualquier testado entrelineado, porque si no es una cuestión de desprolijidad terrible. Se ven cosas terribles. Pero yo por ahí trato uno se da de cuenta que... cuando está haciendo la SRD, que yo lo controlo, por ejemplo, pero bueno. Sí, lo ideal es que de controlar, o sea, la escritura exige mucho control,
ser muy, la labor del escribano es muy minuciosa, muy meticulosa, y a veces leer varias veces lo mismo cuando uno está en el mismo lugar no advierte el error que lo tiene presente, y a veces por eso siempre exige la confrontación con otra persona para advertir a veces los errores. Lo ideal es que en la escritura uno tiene que ser lo más prolijo posible y evitar al máximo los errores. Pero bueno, obviamente, si los advierte y los puede salvar, mejor que estén todos salvados y de manera clara y prolija. No sé, Ramiro. Sí, ¿hay alguna disposición específica respecto a las formalidades que tiene, con las cuales se tiene que escribir la escritura? En el sentido de, por ejemplo, fuente Arial o Times New Roman. No, lo podés hacer en lo que quieras, no. Eso no. Ya vamos a ver el tema de, la reglamentación que hace la ley orgánica, que establece en cuanto al uso de la tinta, si puede ser una iconografía manuscrita, pero bueno, en realidad se exige tinta negra, pero la letra puede ser, siempre que cumplas, obviamente, con los márgenes que establece. O sea, nosotros tenemos las fojas de actuación notarial, son expedidas por el Colegio de Escribanos en determinado soporte y tienen márgenes preestablecidos y renglones de 25 líneas. Vos tenés que respetar, digamos, insertar el texto dentro de ese soporte y respetar, digamos, los márgenes indicados y los renglones indicados en la foja. Después puedes utilizar la letra que quieras y el tamaño que quieras. En eso no hay ninguna restricción. Claro, pero conviene dejar este interlineado por si hay que hacer alguna salvación, o sea, este interlineado que yo estoy viendo acá, que es 1,5 por lo menos, o casi 2, para escribir arriba de alguna palabra o algo. O sea, lo que tiene que hacer el escribano es dar lectura. Se advirtió que dijo que el DNI era 26 millones y era 27, lo tiene que testar en el momento y salvar y después firmar las partes. Esa es la secuencia. Esa es la secuencia. Ese es el ideal, digamos. A veces puede ocurrir que uno advierta algún error después, pero bueno, ahí es más complejo. Romina, sí. ¿Corresponde una doble firma o una sola firma cuando hay enmiendas, testados? No. A ver, no, esto no es como los instrumentos privados que uno firma en el salvado y después, no, acá la firma del escribano es al final, por eso les decía, tiene un límite temporal y espacial. Espacial es que la salvadura va a comenzar después que termina el último signo gráfico del texto de la escritura. Sí. Y esa salvadura va a concluir antes de la firma de las partes y después autoriza al escribano. Sí, bien. Acá el escribano no firma en la salvadura. Firma al final del instrumento, una vez que ya se salvó y que firmaron las partes y prestaron conformidad a esas enmiendas y salvaduras. A esas salvaduras, digamos. Las enmiendas, las entrelíneas, los sobrerraspados. Bien. Y en el texto que forma parte de la salvadura que hace el escribano, deben cuidarse los mismos exigencias que el resto del texto escriturario. Quiere decir que si yo me equivoqué cuando estaba salvando y tengo que testar o entrelinear, tengo que mantener los mismos requisitos y cumplir con los renglones habilitados. Yo no puedo salvar una entrelínea con otra entrelínea, ¿se entiende? O sea, se deben resguardar los mismos requisitos que para el resto del texto. Yo acá, bueno, no hubo un error, pero puede ser que quise poner 0,6, puse 0,8, entonces después tengo que volver a poner enmendado. O sea, lo mismo con el salvado, Se deben cumplir los mismos recaudos. Enmendado y sobrerraspado es lo mismo prácticamente, ¿no? Mira, a veces se suele utilizar lo mismo. En realidad el sobrerraspado es cuando vos borrás y escribís sobre encima. Y el enmendado tiene que ver cuando vos agregás letras a una palabra. Pero yo, por ejemplo, cuando salvo, pongo enmendado. Se trate de un sobreborrado, de un sobrerraspado, o se trate de una enmienda propiamente dicha. Le pongo enmendado. Pero nunca tuve observación por parte de ningún inspector.
Pero, por ejemplo, yo trabajo con otra escribana y ella sí le ponía sobre raspado. Escribana, una pregunta, no sé si Sí. me quedó claro. Entonces, entre líneas, uno pone la barra y luego las palabras o el número. La barra indicando a partir del cual del renglón de la escritura saltás a la entrelínea. Claro. Y para que vos puedas leerla de corrido. Ajá. Y el testado, uno pone tacha, digamos, pone las barras inclinadas. Esa es la diferencia con la entrelínea, digamos. Ah, listo, gracias. Bueno, ¿estamos hasta acá con esto? Ya nos queda poco tiempo, creo que vamos a cortar acá. No vamos a seguir con los demás requisitos. Yo acá entonces les traje, después mírenlo, que es un poco lo que hablamos del tema de la firma ruego. Fíjense que en el cierre yo puse, bueno, previa lectura, ratificación de contenido de la presente escritura, lo otro a los comparecientes, firmando una parte y no así fulano tal quien estampa su impresión dígito pulgar derecha. Ahora vamos a ver, la ley orgánica establece la necesidad de indicar cuál es la huella digital cuya impresión se va a estampar en el texto, no así el código, y se expresa no poder firmar, ahí está la causa por la cual no puede firmar, y que firma en su nombre, y ahí están todos los datos personales del firmante a ruego, yo los pongo completos, y ahí agrego que, bueno, justifica su identidad en los términos del artículo 306, inciso A. Y entonces está la firma de una de las partes, la impresión digital, la firma a ruego, y al final la firma y sello del escribano. Y acá les traje también para que vean el cierre contable. El cierre contable, que vamos a ver que lo establece la ley orgánica, es para dejar que cierra, digamos, lo que queda de la foja una vez terminada, o sea, una vez autorizada la escritura por el escribano, los espacios que quedan en blanco, porque la escritura siguiente va a comenzar en el otro folio, el folio siguiente, enumeración mecánica y numeración manual, en el primer renglón, habilitado en el folio siguiente. Quizá es una tontera lo que pregunto, pero si llega a fallar la impresora, supongamos, y queda... Eso lo vamos a ver la clase que viene. Si falla la impresora. Sí, ahora eso lo tenía pensado dar hoy, pero ya no llegamos. Pero pierdo la hoja. Ahí se abandona. Ahí se abandona el texto en el estado en que lo puedes abandonar, dejas de imprimir, y se anula con la palabra errose y la autoriza el escribano con su firma y sello. Y la escritura siguiente repite el mismo número, y esos folios, o sea, esa escritura no va a constar en el índice, son folios que quedan, digamos, como anulados. Eso es muy común que suceda. Bueno, ¿alguna duda más? Después repasen la otra escritura. Yo ahí les hice como un cuadro comparativo con los artículos para que puedan ver. Obviamente esa es una escritura con la redacción que hago yo, que no necesariamente, o sea, todo cada escribano tiene su forma de redacción, pero es una forma nomás, para que tengan un ejemplo, de manera meramente ejemplificativa. Perdón, tengo una pregunta. En el caso del errose, digamos, la escritura que se imprime después, ¿tiene el mismo número de escritura y el mismo número de folio? No, porque va a estar en el folio que le corresponda. Exacto. Esos folios quedan inutilizados. Bien. ¿Y esos folios se devuelven, como cuando se devuelven las que no se usan en el año, o no? No, esos folios forman parte del protocolo. Siempre van a formar parte del protocolo. Los que se devuelven son los no utilizados. Yo cerré el 31 de diciembre en el folio 53 y me quedaron 7, tenía comprado hasta el folio 60, devuelvo los 7 restantes.
Después les voy a Perfecto, mostrar el error y la anulación. Bueno. ¿Ninguna duda más? Bueno, terminamos la clase que viene, que nos queda, bueno, bastante más. Bueno, cualquier duda, miren las escrituras. Si tienen alguna duda, si les parece que algo les necesitan algún comentario extra, me dicen. Obviamente les vuelvo a repetir, es mi modelo, el formato que utilizo yo, pero no todos los escribanos lo hacen, cada uno bueno, lo redacta como y utiliza el estilo que tiene cada escribano en su redacción, es diferente, pero bueno, es para que ustedes tengan un ejemplo nomás. Bueno, chicos, Perdón, nos vemos la escribana, semana. Sí. ¿puedo hacerles un anuncio Sí. de último momento? Disculpen. Sí. Me contactó la escribana Ugolini, que está un poquito retrasada en el tribunal. Así que les voy a mandar ahora por mail unos prácticos que les hace llegar para que los vayan trabajando. Y yo, a ver, Gabriela, Cejas o Juan Martín, ¿están por ahí? Sí, estamos acá. Estamos, bueno. Gabriela, Bueno, yo me... estoy acá. Sí, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Cómo les va? Como para avisarles, ¿ustedes tienen todos, están todos en el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Sí? Para avisarles en cuanto la escribana pueda contactarse, pueda unirse a la sala, si les parece. O si no, abrimos la sala y lo van trabajando ustedes, como ustedes prefieran. Pero lo que pasa que no sé qué es lo que prefieren hacer. Quizás llegue en tiempo, pero yo se los voy mandando, así que ya mismo se los mando al correo en cuanto cerremos esta sala. Y nos avisen por WhatsApp. Avisamos por WhatsApp. Lo que quiere la escribana es que los vayan trabajando, así una vez que ella puede unirse, los conversan. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, Gabriela, yo creo que tengo tu teléfono. Cualquier cosa. Juan Martín también. Si no, cualquier Un poco, pero te lo vuelvo a mandar ahora por mail. ¿Se cortó cuando hablo? Sí, se cortó un poco. Sí, pero no, justo es que esta máquina no da para... mi número también. Bueno. Bueno, entonces yo ahí te explico, sí, les explico a los dos y ustedes lo replican en el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? ¿Se entendió? Les pido disculpas, es el audio. Acá está, espera Juan Martín que lo anoto. 11:30 nos contactamos igual. Bueno, ¿listo? Cecilia, te hago una consulta. A las 11:30 entramos igual al aula, trabajamos el trabajo hasta que se pueda conectar la doctora o ustedes nos avisan. ¿Nos conectamos? Lo que ustedes prefieran. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Lo que ustedes prefieran. Si ustedes quieren, yo habilito y lo van conversando entre ustedes. Sí, y si dale, no, les mejor. aviso cuando la escribana pueda unirse. Bien. A ver, bárbaro. uno que hable por todos. Están mandando mensajes diciendo que habilites. Sí. Sí, acá estoy viendo. 11:30, entonces, habilitamos la sala. ¿Bien? Dale. Y lo hacemos en grupo. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, escribana. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.